al Señor porque en esta oportunidad estamos compartiendo en la iglesia del Señor en este lugar tan especial. Amén. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos bendiga en esta hora. Yo no lo conozco a usted, no conozco lo que usted en este momento está pensando. Todos estamos pensando algo diferente, ¿verdad? Tal vez usted está diciendo, ay, apagué o no apagué la cocina, ¿verdad? Y usted se comienza a pensar y eso le quita tal vez la paz y la posibilidad de poder recibir lo que Dios tiene para usted. Quizás alguna persona está conectada con su necesidad. Quizás alguien está conectada con una noticia que todavía espera recibir. No lo sé, Dios sí lo sabe. Pero vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta hora que nos dé la posibilidad, la oportunidad de poder encontrarnos con en este tiempo tan especial. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección al estudiar su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, oh Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias son eternas, Señor. Gracias porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, Señor, de nuestra desobediencia, tu amor permanece para siempre, Señor. Te pedimos en esta hora que tú puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Y gracias porque tú vas a obrar tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, mi nombre es Hugo Olivas, de profesión soy psicólogo. Hoy me acompaña parte de mi familia, mis dos hijos Aarón y Caleb. Ellos en esta oportunidad están por acá con nosotros. Así que siempre hemos tomado eso como un ministerio. Y posiblemente tal vez usted dice, bueno Hugo, ¿y de qué país es usted? No lo identifico, ¿verdad? Algunos dicen, es colombiano, ¿verdad? Porque a mí siempre me confunden con colombiano. Usted tiene acento colombiano, pero no soy colombiano, ¿verdad? Soy de Costa Rica, de ese país de Centroamérica, ¿verdad? Del ombligo de toda América, ¿verdad? Ahí, Centroamérica en Costa Rica. Soy del país del Pura Vida. No sé si alguien conoce Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica utilizamos mucho la expresión del pura vida. Y el pura vida es una expresión que denota a mucha gente. ¿Han escuchado ustedes en algún momento la expresión del pura vida? ¿Sí? ¿Sí dice Isaías que sí? Bueno, no. Si usted no lo ha escuchado, entonces le voy a explicar qué significa pura vida. Para nosotros los costarricenses es una expresión muy utilizada. El pura vida expresa que me siento bien. Gracias. El pura vida también expresa que no me siento tan bien. Por ejemplo, usted se encuentra a alguien en la calle y le pregunta, ¿cómo se encuentra? Usted le va a decir, pura vida, ¿verdad? ¿Cómo le va en el trabajo? Pura vida. ¿Cómo le va con sus hijos? Nomás pura vida. ¿Cómo le va en la relación de pareja? Pura vida. Aunque tal vez la relación no vaya muy bien, entonces se siempre va a decir, pura vida. Y entonces una expresión que nos caracteriza mucho. Así que la próxima vez que nos veamos, yo le voy a decir a usted, ¿cómo se encuentra? Se va a decir, pura vida. Pura vida, como tico, ¿verdad? Como un buen tico que nos llama a nosotros. Bien, hace un tiempo atrás escuchaba una historia que me puso mucho a reflexionar. En un pueblo no muy lejano de New Jersey, en un pueblo había un hombre que este hombre tenía una mascota. ¿Cuántos de los que están aquí tienen mascotas? ¿Nadie? ¿Cuántos? Sí, la mayoría de los que están aquí tienen una mascota. Me imagino que pueden tener un perrito, ¿verdad? Un gatito, o un animalito, un pajarito. Pero este hombre tenía una mascota que usualmente la mayoría de la gente no la tiene, ¿verdad? Este hombre tenía un caballo como mascota. Así que este hombre trataba a aquel caballo como su mascota preferida. Le daba el trato que uno de ustedes también le da a su animalito pequeñito. Todos los días este hombre llegaba, sacaba aquel caballo, lo cepillaba, le sacaba tiempo para limpiarlo, lo sacaba a que pastara el caballo, ¿verdad? Lo sacaba a un lugar grande donde aquel caballo podía estar. Todas las mañanas hacía lo mismo. Y en las tardes, antes de ponerse el sol, aquel hombre le silbaba, le chiflaba al caballo y el caballo se venía corriendo. Así que el hombre lo tomaba, se lo llevaba para la casa y todos los días era lo mismo. Pero un día ocurrió algo diferente. Un día aquel hombre sacó su caballo, lo llevó a pastar, ¿verdad? Ahí, lo dejó allí y regresó a su casa.
En la tarde, antes de ponerse el sol, el hombre comenzó a llamar al caballo, a silbarle al caballo. El caballo no aparecía. Lo comenzó a llamar por su nombre. El caballo no aparecía. El hombre se sorprendió. Eso nunca había ocurrido. Incluso el hombre hasta se sorprendió, se asustó porque el caballo no regresaba. Así que el hombre se dirigió a su casa. En eso aparecieron los vecinos. Yo sé que en esta comunidad no pasa, ¿verdad? Pero en otros lugares, aquellos vecinos que están por allí en las ventanas viendo qué es lo que ocurre, salieron y se dieron cuenta que aquel hombre venía sin su caballo como siempre venía. Y entonces salieron, ¿verdad? Y los vecinos comenzaron a verlo. Y el hombre venía, ¿verdad? Sin caballo, venía caminando. Así que los vecinos lo agarraron, lo toparon y dijeron: ¡hombre! ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el caballo? ¿Qué pasó con su caballo? Y el hombre dice: no lo sé. No sé qué pasó. Hombre, le dice: qué mala suerte la suya. Su caballo se perdió. Y el hombre dijo: Dios tiene el control. Así que el hombre se fue para la casa. El hombre nunca perdió la esperanza de que aquel caballo regresara. Así que toda la mañana salía, miraba hacia el campo, pero no lo veía. Un día salió como a mediodía y cuando observó a lo lejos, vio que venía corriendo el caballo. Pero adivinen qué, no venía solo, venía acompañado, venía con la yegua. El hombre, el caballo andaba enamorado. Así que regresó con aquella yegua, venían los dos corriendo. Entonces el hombre, obviamente, ¿qué fue lo que hizo? Tomó el caballo y la yegua venía detrás del caballo. Así que entonces, cuando aquel hombre iba para su casa, nuevamente salieron los vecinos y le dijeron: hombre, ¿qué le pasó? Mire, qué buena suerte la suya. Si su caballo no se hubiera perdido, esa yegua no hubiera vuelto con ese caballo, qué buena suerte. El hombre dijo: Dios tiene el control. Días después, el hombre también salía en la mañana, cepilló su caballo, cepillaba la yegua y le dijo al hijo: hijo, vamos a andar en caballo, vamos a cabalgar en el caballo. Así que dice: bueno, yo voy a andar con mi caballo y usted, vamos a ensillar esta yegua para que usted pueda cabalgar en la yegua, ¿verdad? No hay ningún problema. Estaban cita, no hay ningún problema. Así que lo hicieron. Muy tranquila la yegua, dejó que le pusieran su silla, se montó el joven, se montó el señor y se fueron por el bosque. Pero cuando iban por el bosque, ahí en el camino, encontraron una culebra. Entonces resulta que la yegua comenzó a pegar brincos, ¿verdad? Se excitó la yegua y entonces botó al muchacho. El muchacho se fracturó el brazo, se fracturó la pierna. Aquel hombre, como pudo, agarró a aquel muchacho, a aquel joven y se lo llevó para la casa. Cuando llegaron allá, a la vecindad, al vecindario, salieron nuevamente los vecinos. ¡Qué gente aquella!, ¿verdad? Se acercaron aquellos chismosos, ¿verdad? Dicen por acá, y le dijeron: ¡hombre, qué mala suerte la suya! Si su caballo no se hubiera ido, si esa yegua nunca hubiese aparecido, si su hijo no se hubiera subido sobre esa yegua, si no lo hubiera cabalgado, no le hubiera pasado esto que le pasó, ¡qué mala suerte la suya! Y el hombre dijo: Dios tiene el control. Así que aquel joven, obviamente, lo llevaron al hospital, lo regresaron a la casa y estaba ahí medio convaleciente, lo estaban recuperando. Días después, comenzó a darse la noticia que venía un ejército enemigo a atacar aquel poblado, aquel pueblo. Y entonces el ejército de ese lugar comenzaron a intentar agarrar a todos los muchachos que estaban ahí en la comunidad, a obligarlos a que se alistaran en el ejército, y comenzaron a visitar todas las casas y botaban las puertas de todo el vecindario buscando a aquellos muchachos. Y cuando entraron a la casa de este hombre, vieron a aquel muchacho en la cama todavía fracturado con el yeso, con la pierna fracturada. Así que no, usted no nos sirve. Se fueron. Cuando de pronto llegaron los vecinos a la casa, le dijeron: hombre, qué buena suerte la suya. Si su caballo no se hubiera ido, si no hubiera vuelto con esa yegua, si su hijo no hubiera cabalgado de aquella yegua, si su hijo no se hubiera caído y se hubiera fracturado, le hubiese pasado lo que nos pasó a nosotros con nuestros hijos, que se los llevaron para la guerra. El hombre se les quedó mirando y les dijo:
Dios tiene el control. Yo no sé qué está pasando en su vida. Yo no sé qué está pasando en el contexto de su vida familiar, su dinámica familiar, en su relación de pareja, en el área laboral. Yo no sé que si usted hoy está experimentando una crisis a nivel personal, una crisis existencial. Gente que me dice, Hugo, en algún momento de la vida se cuestiona, dice, ¿valdrá la pena seguir viviendo? ¿Valdrá la pena seguir luchando? ¿Valdrá la pena seguir perseverando en la fe? ¿Valdrá la pena seguir siendo de verdad fiel al Señor? Porque desde el momento que yo he decidido ser fiel al Señor, desde el momento que decidí bautizarme, las cosas comenzaron a cambiar. Hoy veo más problemas, hoy veo más situaciones complicadas en mi vida. Y yo quiero decirle, Dios tiene el control. Y en la palabra del Señor encontramos algunas historias de cómo Dios nos enseña que Él tiene el control. Y en la palabra del Señor, Mateo, el capítulo 8, vamos a estudiar en nuestras Biblias, en su Biblia. Va a buscar usted, por favor, Mateo, el capítulo 28. Y ese texto de Mateo, el capítulo 28, va a ser la historia que vamos a estar meditando en esta oportunidad. Mateo, capítulo 28, versículo 23. ¿Lo tenemos por ahí? Mateo, capítulo 8, versículo 23. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice el texto bíblico, y entrando él en la barca. ¿A quién se refiere con él? Con Jesús. Entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Qué hermoso es seguir a Jesús. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero es el texto? Pero él dormía. Estaba durmiendo Jesús, plácidamente dormido, como lo hacen algunos en la iglesia, ahora que vienen, plácidamente se quedan dormidos. Ni el predicador más grande los despierta. Dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En el libro de Mateo encontramos esta descripción, pero también hay otros evangelios que nos hablan acerca de la misma historia y nos dan un poquito más de detalle. Por ejemplo, cuando leemos Marcos, el capítulo 4, Marcos nos da un enfoque diferente. Dice el texto bíblico, aquel día cuando llegó la ¿qué? La noche. Algunas versiones dicen la tarde. Ahora Marcos nos está hablando aquí del contexto donde ellos iban a tomar una barca de noche, porque no es lo mismo de día que de noche, ¿cierto? De noche es más amenazante. Cuando la oscuridad está presente, no tenemos tanta claridad. Y allí, aquel día que llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, él en la barca, y había también con él otras barcas. No solamente había una barca. En el Evangelio de Marcos nos dice que habían varias barcas, pero solo en una barca estaba Jesús. Asegúrese usted de montarse en la barca correcta. Asegúrese que en su barca va el maestro. Y dice el texto bíblico, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose respondió, reprendiendo al viento y al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Noten ustedes cómo Jesús le hablaba a sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos que estaban en la barca? ¿Quiénes eran? ¿Saben quiénes eran? En ese lugar, en el contexto donde se estaba yendo, cuando leemos el capítulo 8 de Mateo, nos damos cuenta qué era lo que venía haciendo. En el contexto es importante conocerlo, porque nos da más claridad, más detalles de lo que estamos estudiando. Cuando leemos el capítulo 8 del libro de Mateo, nos damos cuenta que Jesús venía sanando, haciendo una gran cantidad de milagros, dando sanidad. De hecho, dice en el capítulo 8, versículo 1, dice que había un endemoniado. Y ese endemoniado, Jesús echó ese demonio fuera. Y a partir de ahí también vienen ciertas historias donde Jesús hizo algunos milagros. Pero dice que Jesús estaba entrando en Capernaum. En Capernaum, donde estaba el mar en Capernaum, allí fue donde Jesús también encontró a algunos de sus discípulos. ¿A quiénes encontró ahí, en Capernaum? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Lo recuerdan ustedes? El texto bíblico nos habla, las historias bíblicas nos dicen, allí había algunos que su profesión eran pescadores. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esos discípulos? Andrés, Juan, Santiago, Pedro. Todos ellos tenían una profesión. Todos ellos conocían lo que era ir al mar, pescar y estar ahí por algún tiempo. Y ellos eran los que estaban acompañando a Jesús en aquel viaje, en aquella barca, aquellos pescadores que posiblemente habían experimentado en algún momento también la tensión de alguna tormenta allí adentro en el mar. Decía un día, es una amiga con la que estaba conversando, dice: Hugo, me fui de vacaciones en un crucero y para mí tenía tanto tiempo, tantas ganas de querer ir a disfrutar un crucero. Soñaba con estar en un crucero y por fin me fui con mi familia para un crucero. Hace unos días atrás me contaba. Pero Hugo, estando allá en el crucero, se vino una tormenta, Hugo. ¿Vieras cómo se hacía eso? Decía. Eran como 9 pisos de altura que tenía ese crucero. Y arriba, en las ventanas del 9º piso, pegaban las olas. Hugo, yo estaba desesperado. Yo deseaba que ese crucero ya llegara, que tocara tierra. Después de tanto tiempo, de soñar, tanto tiempo, de querer ir a un crucero, ahora estaba deseando llegar a puerto seguro. Porque eso es lo que provoca muchas veces. La incertidumbre, el hecho de saber qué va a ocurrir, qué va a pasar, nos llena de temor. Y aquellos discípulos que estaban con Jesús allí en aquella barca experimentaron el temor. Y el temor es natural, el ser humano hoy es natural. Solo que ha provocado el pecado en la vida del ser humano. Nos llena de temor, nos llena de angustia, nos llena de desesperación, de ansiedad, de depresión. En aquella barca, aquellos discípulos, ante aquella amenaza, ante el viento, ante el sonido, ¿se imaginan ustedes? Piénsenlo por un momento, si usted estuviera en esa barca, ¿qué hubiese hecho? Si la barca, porque podemos decir, hombres de poca fe, ¿cómo no confiaron en el maestro? Pero si nosotros hubiésemos estado allí, si aquella barca, en aquel contexto, usted ahí metido viendo, la barca pronto parecía que se iba a hundir, pero allí estaba el maestro. Y aquellos hombres posiblemente intentaron desde la parte humana hacer lo posible para resolver la situación, pero se dieron cuenta que no era posible. Y miraron al maestro y dijeron: el maestro duerme. Porque muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. A veces los problemas se levantan. A veces la enfermedad nos desanima, nos llena de temor, nos llena de angustia.
A veces las tribulaciones de la vida parecieran que nos hunden y no miramos con claridad allí en la adversidad. Debemos devolver nuestra mirada al Maestro, a entender que Él está allí, siempre ha estado allí, aún en las peores adversidades de la vida. Dios está allí. Amén. Maestro, sálvanos que perecemos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde hemos puesto, verdad, nuestra fe? ¿Por qué dudamos? Si Dios tiene el control. Oh, me siento tan desanimado. Porque he orado y estoy pidiéndole al Señor que me ayude, que dé sabiduría a mi hijo. Él fue bautizado en iglesia, él creció en iglesia, pero hoy se ha alejado de la iglesia. Y ya me siento desanimada, no sé si Dios realmente va a tocar el corazón de mi hijo. ¿Por qué dudamos? Cuando Dios tiene el control, a pesar de que ahorita no lo entendamos, a pesar de que el raciocinio humano nos dice es imposible salir de esto, es imposible superar esta adversidad, es imposible porque el doctor dice esta enfermedad va degradando, va deteriorando el cuerpo, la humanidad de aquella persona. Es imposible luchar con un segundo tumor que ha aparecido cuando había la noticia de que estaba todo limpio y ahora aparece otra amenaza. Es allí donde la gracia del Señor comienza a trabajar. A pesar de que no lo entendamos, Dios siempre va a hacer su perfecta voluntad. Amén. Y Dios siempre se va a manifestar de manera milagrosa. Cuando el pueblo de Israel, el libro de Josué, leemos en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de heredar la promesa que Dios les había dado. Dios les había prometido desde sus antepasados, Abraham, que les iba a dar una tierra próspera, que producía leche, miel, una tierra de abundancia. Y Dios iba a cumplir su promesa en el momento correcto, no en el tiempo del hombre, en el tiempo de Dios. Dios iba a cumplir su promesa. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida? ¿Recuerdan que mandaron unos espías? ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan que se fueron aquellos 2 espías? Y cuando volvieron, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a desanimar el pueblo y decían, eso no es posible. Esta tierra es tierra de gigantes. Es imposible entrar a ese lugar. Nos van a arrastrar como langostas, nos van a matar, nos van a comer. No podemos heredar eso. Se les había olvidado lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Y no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Sí. Las victorias que Dios nos ha dado. Somos de memoria flaca. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por su familia. ¿Recuerda en algún momento cuando usted estaba desesperado, se arrodilló y le pidió a Dios? Y Dios actuó de manera maravillosa. En aquel momento no se le puede olvidar a usted hoy en el presente, porque Dios le dará siempre la victoria. Amén. Pero habían 2 hombres, ¿recuerdan ustedes? Josué y Caleb, que ellos llegaron y dijeron, no, esa es la tierra que Dios nos prometió. Y esa tierra es una tierra próspera. Entremos a aquel lugar y la vamos a conquistar. Pero pudo más la influencia de aquellos 10 que de esos 2. ¿Saben? Tenemos que tener cuidado, porque no siempre la mayoría tiene razón. No siempre la mayoría
tiene la razón. Y en ese contexto, dice la palabra del Señor que ahora sí, el pueblo de Dios tuvo que ir a peregrinar por el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40, hasta que toda aquella generación muriera, para que una nueva generación que creyera en el Señor y que creyera en sus promesas pudiese entrar a aquella tierra. Murió Moisés. Y ahora dice el texto bíblico, dice la palabra del Señor en el libro de Josué. Se puede buscar en el libro de Josué, Jueces, Reyes. Allí usted se puede dar cuenta cómo Dios escoge un líder. Josué iba a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Josué era el que iba a heredar ese liderazgo, ese rol de liderazgo que Moisés había dejado. Y Dios tomó a aquel joven, aquel hombre, y le indicó, cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Josué, usted se da cuenta del diálogo que tiene Dios con Josué. Porque antes de que Josué conquistara aquella tierra que Dios les había prometido, Dios quería darle la seguridad a Josué de que Él estaba con él. Y Dios necesita que usted y yo entendamos, que tengamos la seguridad que Él camina con nosotros. Usted no puede emprender el viaje en la vida sin tener claro que Dios camina con usted. Josué tenía que entender. Por eso Dios le dice en varias oportunidades: Josué, nadie podrá hacerte frente, nadie podrá derrotarte, porque yo estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Capítulo 1, versículo 5. Y no es la única vez que le dice. Capítulo 1, versículo 9 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, pero capítulo 1, versículo 6, a ese pueblo por heredad la tierra, la cual yo te juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y cuando sigue leyendo ese capítulo 1, le vuelve a decir: no te apartes de la palabra, sé fiel a la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Nuevamente, texto tras texto, Dios le recuerda que Él estará con Josué. Entiéndelo, Josué. Y Josué eso lo tuvo claro. De hecho, cuando leemos el libro de Josué, si seguimos leyendo el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta cómo Josué iba conquistando esos pueblos que Dios les había prometido. Y el pueblo de Israel ahora sí está obteniendo la promesa. De hecho, recuerden ustedes allá cuando estaban los Gabaonitas, el texto bíblico nos habla acerca de la historia de los Gabaonitas, el capítulo 10, nos habla acerca de que los Gabaonitas se dieron cuenta cómo Dios estaba con Josué cuando conquistaron Ai y cuando conquistaron Jericó, y dijeron: este hombre, Dios lo respalda, tenemos que hacer algo, porque si no también nos van a derrotar, nos van a destruir. Así que dice que se hicieron pasar por extranjeros, gente que venía muy largo, ¿lo recuerdan? Y llegaron y se presentaron, mandaron a decirle a Josué: miren, nosotros venimos de tierras muy lejanas, hace mucho tiempo venimos caminando, venimos con ropas sucias, venimos de muy lejos y queremos aliarnos con ustedes. Y después Josué se dio cuenta que esos hombres estaban engañando, pero Josué ya les había dado la palabra de que no los iba a destruir. A pesar que después se dio cuenta que esos hombres lo habían engañado, respetó su palabra. Y entonces Josué lo que hizo fue que protegió a aquellos hombres, la gente de Gabaón. Pero ¿qué pasó? Dice el texto bíblico, se comienza a leer la historia, léala. Dice la palabra del Señor que 5 reyes se levantaron también contra aquella gente de Gabaón. Y cuando se levantaron aquellos 5 reyes contra la gente de Gabaón, los gabaonitas se fueron donde Josué y le dijeron: Josué, protégenos, aquellos 5 reyes vienen. Y Dios le dijo a Josué: no te preocupes,
porque yo te daré la victoria. Y entonces dice el texto bíblico, la historia bíblica, que Josué se preparó, pero ya Dios estaba peleando por Josué. De hecho, allá en Gabaón era un lugar alto. Dice que antes Dios había enviado granizo y había destruido prácticamente al pueblo enemigo, aquellos 5 pueblos que se habían unido con el que tenía que luchar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero aquí en el capítulo 10, versículo 12, se da un hecho sin precedentes. Dice el texto bíblico que ahí estaba Josué viendo la guerra, y que Josué le dio una orden al sol y le dijo: sol, detente en Gabaón, y la luna también, detente. Y en ese momento el sol y la luna se detuvieron. El día no siguió avanzando, la oscuridad no llegó a la orden de aquel hombre. Miren cómo Dios respalda al hombre. Miren cómo Dios le quiere demostrar al ser humano que no está solo, que Él escucha. Ahora que lo decía Mica, que decía, es que hay gente que dice: ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. No, Dios nos escucha a todos. Cuando tenemos la necesidad, cuando reconocemos realmente que necesitamos de Él, del pan nuestro de cada día, reflexionamos hoy en nuestra historia matutina, el pan nuestro de cada día, el pan de cada día Él nos lo da, Él nos provee. Pero eso también nos enseña a depender todos los días de Dios. Detente sol, detente luna. Y el sol y la luna se detuvieron. El texto bíblico dice que el día no avanzó hasta que Josué derrotó a todos sus enemigos. ¡Qué milagro más maravilloso! Pero ¿lo podrá hacer cualquier persona? ¿O lo podrá hacer una persona que realmente siente que Dios está con él? Es que yo no me imagino a un hombre intentando desafiar una adversidad sin sentir que Dios está con él, sin sentir que Dios le dará la victoria. Y en esta hora yo quiero animarle a usted para que reconozca, para que entienda que Él te va a dar la victoria. Que cuando oramos, que cuando pedimos, que cuando tenemos fe, que cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios, Él nos dará la victoria. Él te dará la victoria. A pesar de lo que hoy estás pasando, Dios te dará la victoria. ¿Saben que hay dos etapas de la vida donde el ser humano se siente muy solo? Es en la adultez mayor y es en la adolescencia. En la juventud, donde el ser humano más solo se siente. Hoy, ¿cuántos jóvenes han tomado la determinación de quitarse la vida, de apagar su vida, porque no se sienten queridos, porque no se sienten comprendidos, porque no se sienten amados? Y hoy que veo tantos jóvenes acá, quiero decirles: jóvenes, Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Amén. A pesar de que en algún momento nos sintamos que no somos comprendidos, Él camina con nosotros. Hoy tal vez usted, adulto, usted dice: mire, mis hijos ya no viven conmigo. Mis hijos se marcharon, hoy viven en otro país, en otros estados. Ya se fueron y ni siquiera me llaman por teléfono, no me visitan. Me siento tan sola, Hugo, me siento tan solo. Yo quiero decirte: Dios camina contigo. Dios está con usted allí en este momento. Dios está con usted aquí en la barca. Él te ama y quiere lo mejor para usted. Así que en esta hora yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por su necesidad. Yo le decía al principio: yo a usted no lo conozco. No conozco qué lo trajo aquí.
No conozco cuál es la intención de estar aquí en este lugar. Algunos lo hacen por necesidad, otros lo hacen por deseo, otros lo hacen por deseo y necesidad, pero hay otros que tal vez lo están haciendo por obligación. Hay tal vez algún papá, alguna mamá que le digo, o usted va a la iglesia o todas las semanas en teléfono. Sí, ese soy yo. Y por eso usted está aquí. Pero no importa la razón. Hoy Dios quiere que usted se lleve en su corazón ese mensaje, que usted no está solo. ¿Saben qué es muy? Le voy a contar una experiencia muy triste. Hace como 10 años atrás, sí, hace unos 10 años atrás, quizás unos 9 años atrás, me invitaron a una convención juvenil, una convención adventista, donde habían tal vez unos 500 jóvenes. Y era ya en un lugar muy hermoso, en una montaña, donde creo que se llamaban los Valientes de Jesús. Creo que era el tema de la campaña, no recuerdo, pasaba ya un tiempo atrás. Y recuerdo que yo estaba hablando de aquellos jóvenes, y yo les decía a los jóvenes: jóvenes, vamos hacia adelante, vamos, ustedes pueden, con la ayuda del Señor, ustedes van a salir adelante. Y hace unos 5 años atrás, eso fue hace unos 9 años atrás, hace unos 5 años atrás, me dijeron: Hugo, ¿recuerda aquel joven que participó con usted? Sí, lo recuerdo, lo conocía de una iglesia. Ese joven decidió quitarse la vida. Aquel joven había decidido apagar su vida. Nunca conocí la razón. Y a pesar de que yo diga, no existe ninguna razón para apagarse la vida, la persona que lo hace sí encuentra una. Aunque no tenga sentido, ese sí lo encuentre. Para esa persona eso es muy importante, es valioso. Por eso siempre es importante todos los días entenderlo, nuestra necesidad de Dios, entender que no estamos solos, entender que sí estamos en un mundo que muchas veces nos da la espalda, pero a pesar de eso, Él camina con nosotros. Así que yo quiero hacer una invitación muy especial. Si usted en algún momento de su vida se ha sentido así, o si usted hoy dice: Hugo, yo quiero que ore por mí porque yo quiero sentir que camino con Jesús, porque Él camina, pero el que no lo sentimos somos nosotros, pero Él siempre camina, Él siempre está a nuestro lado. Hugo, yo quiero que ore por mí para que yo sienta en mi corazón que no estoy solo. Esa es la invitación que quiero hacer hoy. Así que si usted siente el deseo, quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Que si usted siente el deseo de reconocer su necesidad delante de Dios, déjeme orar por usted. Dios bendiga a esta iglesia. Dios te bendiga, joven, adulto. Dios te bendiga, niño. Caminaremos con Jesús, aún en medio de la adversidad. Y escucharemos la palabra del Maestro donde dice: viento, tormenta, te detienes, porque yo estoy con mi hijo y mi protección está con él. Este es el tiempo donde Él nos dará la victoria. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora porque eres bueno. Dios, gracias porque en el tiempo has mostrado que eres un Dios poderoso y que tienes el poder absoluto sobre todo. Gracias porque siempre nos has dado la victoria. Ayúdanos, Señor, a sentirnos más que vencedores en ti, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, que si caminamos contigo, que si dependemos de ti, que si vivimos de acuerdo a tu voluntad, sentiremos tu compañía en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado hasta nuestros corazones. Dios, pedimos que esa semilla dé fruto al 100%. Que esa semilla, Señor, pueda crecer en nuestros corazones y nos llene de fe, de esperanza. Anímanos, Señor, a seguir adelante perseverando en la fe y algún día poder disfrutar contigo por la eternidad. Dios, pido por la niñez, por los jóvenes de esta iglesia, Señor. Pido tu protección sobre ellos, Señor. Pido por los adultos, Señor, por las personas adultas mayores de este lugar, Señor, que puedan sentir tu compañía. Aleja de nosotros, Señor, todo aquello que pueda estar perturbando nuestra mente, que pueda estar alterando, Señor, nuestra confianza. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos has escuchado. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar a favor de nosotros. Amén. Todos estos favores, Dios, te los pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.